volví. Chicos, se fue de internet. Disculpen, pero se fue de internet y a veces pasa eso. A ver. Muy bien. ¿Se puede ver el PPT de todas maneras? ¿Sí, no? Ya, vamos a empezar entonces. Sí, el internet se había ido, ojalá que no se vuelva a ir. ¿No se ve? No se ve. Ya, voy a volver a cargar, ¿ya? Ya lo vuelvo a cargar. Ojalá que no se vuelva a ir internet, porque hoy día me ha estado fallando el internet. Ya. Choristar. Ya. Ahora sí, a ver, ya les debe de cargar a alguno de ustedes. Ya, perfecto. Bueno, vamos a tener que correr un poquito. A ver, chicos, Mesopotamia. Mesopotamia, a ver, ustedes, por ejemplo, han visto que es normal que exista todavía, de repente, un familiar, un amigo, ¿no? Que de repente eh, les ha dicho, ¿no? Cuidado, hay un gato negro, no camines por ahí, dice, ¿no? Pero un gato que tiene el Michi, tranquilo con el Michi. No, no, el Michi no. No te metas con ese Michi, es malo, dice. No, vamos por otro lado. Porque la otra vez he cruzado y me han robado. O de repente otra persona que cuando hay una escalera de madera puesta así en la pared, en lugar de pasar por debajo, pasa por el costado, ¿no? O de repente se cae la sal y dice, no, y se agarra la sal y se tira al hombro, no sé, ¿no? De repente conoces a alguna persona que es supersticiosa, ¿no? Porque la superstición es algo muy antiguo, ¿no? Los maleficios, las maldiciones, ¿no? De que, ay, se rompió el espejo, ay, no, ¿qué va a ser de mi vida? No, yo me voy a morir, ¿qué será? ¿No? Entonces, vas a encontrar gente que tiene ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que uno va a encontrar de repente en lo... ¿Por qué te hablo de esto? Porque precisamente en Mesopotamia vamos a encontrar esto, ¿no? Vamos a encontrar no solamente el estudio de los astros, el desarrollo de la astronomía, sino también que se crea que tú naces bajo la influencia de una estrella y un planeta, ¿no? O sea, bajo la influencia de la estrella y un planeta, y que eso marca en gran parte tu destino y tu vida. Entonces, eso es lo que, digamos, da a entender, ¿no? Lo que te estoy comentando. Por eso es que también había una especie de se decía que en Mesopotamia, por ejemplo, en Mesopotamia, por ejemplo, se decía que había hasta como una especialidad de lo que eran los maleficios, ¿no? Entonces, cuando a veces traían gente de Mesopotamia para que embruje o maldiga, ¿no? Algo, ¿no? Entonces, es algo normal, ¿no? Hay una anécdota incluso, ¿no? De la Biblia, ¿no? Que es el burrito de Balaam, creo que así se llama, en la Biblia, ¿no? Donde supuestamente Balaam era pues un hechicero, ¿no? De Mesopotamia, que lo trajeron para maldecir a los israelitas, creo que es. Y el burrito se separa porque supuestamente está el ángel ahí. Y él había ido para maldecir a los hebreos, pero al final de cuentas, cuando aceptó ver al Dios verdadero, decidió bendecir a los israelitas, ¿no? Una cosa así, para que veas de que era muy conocida su reputación. Bueno, y Mesopotamia, chicos, quiere decir región entre ríos, ¿ya? Quiere decir región entre ríos. ¿Y cuáles son estos dos ríos que vas a encontrar ahí? El Éufrates y el Tigris, ¿ya? Esos dos ríos que ves ahí. ¿A un gatito? A mis vecinos les gusta hacer mucha bulla. Bueno, entonces, esta civilización, chicos, surgió más o menos hacia
surgió más o menos hace 2500 años, ¿no? Hace 2500 años, y fue una de las más avanzadas, ¿no? Actualmente esta región Entre Ríos está pues dentro de varios países, ¿no? Principalmente de lo que hoy día es Irak, ¿ya? De lo que hoy día es Irak, y la zona donde se ubica se le llama el Cercano Oriente. ¿Estamos bien? Cercano Oriente, así se le llama, ¿ya? Muy bien. Y como pueden ver en la imagen del mapa, se puede ver claramente que hay varias ciudades, ¿no? Hay varias ciudades que van a poblar Mesopotamia. Es que era una zona muy poblada, ¿no? Muy poblada, densamente poblada. Y bueno, y también fue una zona donde surgió la agricultura. Así que también date cuenta, ahí surgió el arado, la rueda, la escritura, la agricultura también fue importante, ¿no? O sea, es un foco importante en Mesopotamia. Mira, y Egipto está ahí cerca, ¿no? Está también relativamente no tan lejos, ¿no? Por eso es que recuerda que en el Neolítico estas dos zonas formaron lo que se llamó la media luna fértil, ¿no? Estas dos cosas. Bueno, ¿cuáles son los límites de Mesopotamia? Al norte, chicos, limita con Anatolia, lo que es hoy día el desierto de Anatolia, sería pues Turquía, hoy esto es Turquía. Al lado sur, Arabia, ¿ya? Arabia. Al lado este, el Golfo Pérsico, y al lado oeste, no, perdón, al lado este, el Golfo Pérsico, y ahí cerca también está la meseta de Irán, ¿no? La meseta de Irán también es muy importante. Acá me he equivocado, debería ser Siria. Siria debería ser. Bueno, entonces, eh, este es el lugar donde se va a gestar las principales acciones en la historia, ¿no? Y bueno, y tiene tres grandes regiones, chicos. A ver, otra vez se me cortó. Parece que hay un problema con el programa porque ya desde la mañana he tenido problemas con el programa. El internet no se me... Pensé que era el internet, pero tengo señal normal. Eh, sí puedo cargar porque si no, no me cargaría nada. ¿Sí? Parece que hay un problema con el Teams, así que justo nos ha tocado que se malogre hoy día. Pero bueno, vamos a continuar. Así cortándonos, pero vamos a continuar. Felizmente está que va y viene, así que no se está cortando permanentemente. Ya, ¿me escuchan, no?
Bien, entonces, como decía, Mesopotamia tiene tres regiones. Asiria, que es la zona más al norte, que está cerca de Anatolia, que es una zona montañosa y que va a forjar a un pueblo muy guerrero, los asirios. Al centro, que es Akkad, que es la zona central, también conocida como Caldea. Ahí van a haber dos grandes ciudades, por ejemplo, Babilonia y Akkad. Y la zona sur, que es Sumer, que es la zona más antigua, ¿no? Que es la zona donde van a aparecer también las primeras ciudades, ¿no? Las primeras ciudades aparecen ahí en Sumer, ¿no? Y ahí tenemos a varias de ellas. Una de ellas es Uruk, ¿no? La ciudad de Uruk. Muy bien, entonces repetimos, Mesopotamia, región Entre Ríos. Actualmente la mayoría del territorio se encuentra en Irak. La ubicación al norte con Anatolia, al sur el desierto de Arabia, al este al Golfo Pérsico y al oeste Siria, ¿no? Me se te dirán ahí he puesto, pero se equivocado. Bueno, después tenemos las tres zonas, ¿no? Que es Asiria, Akkad y Sumer. Ya está, se acabó. Ya hemos ubicado en gran parte el origen. Y los ríos principales, por supuesto, es el Éufrates y el Tigris, ¿no? Esos dos tienen que ver bastante con un elemento y otro. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entendió? Vamos pasando mientras. Me dicen, por favor, si pasa la imagen, ¿ya? Porque de repente se le está demorando también en pasar. Sí, acá se le llama a una de las ciudades más importantes que van a establecerse en el centro de Mesopotamia. Es más, Akkad va a ser la sede del primer imperio de la historia universal, así se llama. En algunos libros figura como Akkad o también figura como Ágade, ¿ya? Así figura también, Akkad o Ágade. Así que si ven ahí alguna vez es la misma cosa, ¿ya? No se vayan a bloquear. Muy bien. Me dicen que sí se ve, ¿no? Porque de repente tiene otra cuestión diferente, ¿no? Muy bien. Listo, vamos a continuar entonces. Egipto tuvo etapas donde sí fue un imperio, pero, pero el primer imperio egipcio ocurre después de lo que va a ser la aparición del imperio acadio. O sea, no es contemporáneo, ¿ya? No es contemporáneo. Por eso es que el imperio acadio figura, pues, figura, por supuesto, de forma diferente. O sea, figura como primero. Ya, ahí está si hablamos de las nomenclaturas. Bien, entonces, vamos con la primera fase, ¿no? La primera fase es el periodo sumerio, ¿no? Que ya te dije que es la parte más antigua y la parte donde aparecieron las primeras ciudades en Mesopotamia, ¿no? Bueno, entonces este periodo va del año 3800 al 2350. Y ahí tenemos, por ejemplo, la ciudad de Uruk, Ur, Lagash, Nippur, Eridu, Umma y Kish. Esas son las ciudades más importantes. No es necesario que te las aprendas, ¿ya? Yo solamente las menciono. Una ciudad, a ver, ¿cuáles serían las ciudades que yo podría resaltar? Resalta solamente Uruk y Ur, estas dos ciudades. ¿Por qué? Uruk es la ciudad más antigua de Mesopotamia y de Sumer. Fue una de las primeras que tuvo, obviamente, que hubo, por supuesto, en general, ¿no? Fue la primera que, por ejemplo, tuvo también muralla. La primera en construir una muralla y esto evidenciaba de que ya había un problema conflictivo, ya habían guerras, ¿no? Eso también demuestra eso. ¿Y Ur por qué? Porque Ur fue también como una ciudad religiosa y fue una ciudad también donde habían varios templos y también fue una ciudad que llegó a unificar una parte de Sumeria. O sea, fue una ciudad también muy poderosa, ¿ya? Ur, ¿ya? Esto es una ciudad muy, muy importante. Así que hay que resaltar esas dos, Uruk y Ur, ¿ya? Esas dos de las que estoy mencionando. Voy a repetir de nuevo entonces las ciudades. Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Eridu, Umma, Kish. Así se llama, ¿ya? Bien. Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Eridu, Kish, ¿no? Esas son las ciudades más importantes de Mesopotamia propiamente. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que vamos a mencionar. También hay que resaltar que la primera escritura que va a surgir en Mesopotamia fue la pictográfica.
Que recuerda fue una escritura que surgió con la idea de registrar, por ejemplo, cosechas, ¿no? Cuántos alimentos habían sacado, cuántos animales tenían. Pero después va a evolucionar a una mucho más expresiva que también relataba cosas, o sea, ya contaba cosas, me refiero a relatos escritos, ¿no? Y ahí donde va a aparecer la escritura cuneiforme. Ahora, si me preguntas, ¿en qué ciudad de esas que está ahí se conocen como uno de los primeros vestigios de la escritura cuneiforme? Yo te digo la ciudad de Uruk, ¿ya? La ciudad de Uruk es ahí donde vamos a ver. Profe, ¿Ur era poderosa en el sentido militar o en recursos? Militar, ¿ya? Militar, militar. Buena pregunta, Mauro. Militar. Recursos en general todos lo manejaban. Militar. Ur fue una potencia militar. Profe, entonces con ellos aparece la escritura. Claro, exactamente. Ahí empezaría la división incluso de la edad antigua, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué más? Bueno, como te dije, la mayoría de las ciudades sumerias eran ciudades-estado, o sea, eran pequeñas ciudades que representaban, por supuesto, el poder. Recuerda que el gobernante de las ciudades se les conoce como lugal o también se le llamaba el ensipatesi, ¿no? El ensipatesi. También, ¿no? Era como una especie de rey sacerdote. Y estas ciudades tenían sus propias leyes, tenían pues sus propias alineaciones como tales, ¿no? Bueno, entonces ahí encuentras eso mismo, ¿no? Ahí encuentras eso, lo que acabo de mencionar. ¿Mm? Eh, bueno, también hay dos personajes muy importantes, ¿no? De Sumeria, ¿no? Antes de que termine este periodo. Tenemos, por ejemplo, a Urukagina, de la ciudad de Lagash, y Lugalsagesi, de Umma. ¿Por qué? Porque Urukagina se le conoce como uno de los reyes de esas ciudades, ¿no? Que dictó medidas a favor de la mujer. Y se dice que construyó una especie de código que sería uno de los más antiguos de la humanidad, incluso antes que Hammurabi. Pero el problema es que ese código lamentablemente está perdido, no existe, solo existen referencias a las leyes que dictó y todo, que eran a favor de las mujeres y a favor de los pobres, pero ese código no quedó a la actualidad, ¿no? Se ha perdido. Así que Urukagina es como un precursor de la legislación en Mesopotamia. ¿Me dejo entender? Urukagina, es un rey, Urukagina, así se llama. Y por otro lado, Lugalsagesi fue el, digamos, el rey más poderoso de todo Sumer en la última etapa. Pero él sería derrotado por otro señor que también se había convertido en otro poderoso, pero este señor venía de la ciudad de Akkad, o sea, fuera de Sumer, en la zona central, en Caldea, ¿no? En esa zona. Y Sargón conseguirá, según se dice en los relatos, derrotará a Lugalsagesi en 35 batallas, dicen las crónicas, ¿no? De la época. Y Sargón, no contento con derrotar a Lugalsagesi, se dice que para humillarlo lo amarró a un poste de madera e hizo que todos los habitantes de la ciudad de Akkad hicieran cola para escupirle en la cara. O sea, cada uno venía y le escupía en la cara, ¿no? Como una manera de burlarse de él y finalmente lo mandó matar, ¿no? Entonces, después de este periodo de apogeo de Sumer, viene la aparición del primer imperio de la historia, organizado por Sargón I de Akkad, que es el primer emperador o primer soberano, ¿no? Bueno, y ves una imagen de la infantería sumeria, ven ustedes que ellos solamente utilizaban cobre y bronce, no utilizaban hierro todavía, y ya aparece, mira, por ejemplo, algo muy parecido a los carros de guerra, ¿no? Ya, eso es lo que podemos encontrar. Son los primeros vestigios de las guerras, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama el gobernante de las ciudades? Ah, ya. El gobernante se le llama Ensipatesi. Ensipatesi. ¿Ya? Ensipatesi. Más adelante vamos a hablar de ellos de todas maneras. ¿Ya? ¿Qué divinidades creían? Eso vamos a hablar también al último, ¿sí? En la parte de la religión, ahí vamos a ver algunos detalles, ¿no? Bueno, eh,
Y aquí tienes una imagen de la ciudad de Uruk, que es considerada como una de las primeras ciudades de la historia. Mira tú la distribución. Date cuenta que fue construida en adobe y también fue construida con ladrillo, ¿no? O sea, con el tiempo se desarrolló bastante esta tecnología, mira. Ya podemos notar. Y ese edificio que tú ves al centro, que parece como un templo, ese es el famoso Sigurat, pero que en la Biblia solía ser mencionado como Babel, ¿no? Como la famosa Torre de Babel, ¿no? Por el tamaño que tenía. Y es que, claro, los sigurats llegaban a más de 100 metros de altura. Así que date cuenta, tremenda edificación que obviamente para la época resaltaba muchísimo, ¿no? Y eso da a entender a este relato bíblico, ¿no? Que lea una cosa, ¿no? Parece como una fusión de indios y romanos, claro, parece, ¿no? Pero Uruk era una de las primeras ciudades, ojo, que tenía agua potable, desagüe, tenía también las calles pavimentadas, en este caso con una especie de barro especial, ¿ya? Tenía un sistema de defensas de muralla, tenía baños públicos, estamos hablando de hace 3.000 años, ¿eh? 2.500 más o menos, y tenía un sistema de policía que obviamente recorría la ciudad para poder capturar a los asaltantes, porque ya había la ratero, ¿no? El pericote siempre hubo, ¿sí, no? Entonces, date cuenta, Uruk fue una ciudad muy importante en su época, ¿no? Así que tenía esa idea. Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, ahora sí hablamos de Sargón I el Antiguo y del Imperio Acadio, ¿no? Sargón I el Antiguo, ¿no? Bueno, el Imperio Acadio, entonces, chicos, fue del año 2350 al 2150 antes de Cristo, ¿no? Duró poco tiempo. El principal emperador fue Sargón I el Antiguo. Y mira, aquí hay una cosa curiosa. Sargón era lo más cercano a lo moderno. Claro, Uruk, exactamente, Mauro. Miren, Sargón tiene un relato muy curioso que se ha recuperado, ¿no? De cómo él supuestamente nació. A ver qué te parece, ¿ya? Sargón dice que eh, él había nacido de una relación con una diosa, su mamá, con un dios, perdón, su mamá se había metido con un dios, ¿ya? Se había metido con Enlil, que era uno de los dioses del viento, Enlil. Y resulta pues que él para evitar que lo maten, porque era una relación pues imposible, y unos sacerdotes lo querían matar porque le habían maldecido a su madre, y al hijo también lo quería eliminar. Pues. Entonces, ¿qué hace ella? Dice que ella, eh, para salvar a su hijo de que lo maten, lo mete dentro de una cesta hecha de mimbre y otros materiales así, una canasta, ¿no? Una canastita, y que la había puesto como una especie de betún así especial para que no se filtre el agua, y adentro lo puso a Sargón, él dice, lo puso ahí, y dejó que las aguas del Tigris, eh, digamos, lo llevase a su destino. ¿Y quién lo encontró? Lo encontró precisamente unos campesinos que lo van a cuidar, y después dice que cuando era joven y empezó a trabajar para el jardinero del rey de Uruk, ¿no? Él, la diosa Ishtar, que era la diosa del amor, se enamoró de él. Y dice que mantuvieron una relación bien calentona con Ishtar, y eso le permitió a él convertirse en una persona importante, y al poco tiempo le quitó el gobierno a este rey, y él se convirtió en rey de Uruk, y más adelante terminó siendo rey de Akkad, ¿no? Su propia ciudad, ¿no? Eso es lo que es, ¿no? Entonces, eso es lo curioso de ese relato. ¿Te parece conocido, sí o no, no? Entonces, eso es lo que te quería mencionar, ¿no? Cómo él narra su propio origen, ¿no? Su propio origen, así que es muy importante, ¿no? Muy bien. Entonces, Sargón fue el soberano que consiguió unificar a casi toda Mesopotamia. Se puede decir que fue el primer imperio centralizado. ¿Por qué centralizado? Porque había una sola capital que regía sobre todo el imperio. Se ha encontrado también de que al parecer organizaron al imperio en provincias. Eso nunca había pasado. Y este imperio también, al conquistar otros pueblos, permitió que estos pueblos que antes estaban alejados, ahora dentro del imperio acadio, se conectaron. Por lo tanto, empezó a surgir un comercio interno, algo que tampoco había existido en la época de
Urukagina o en la época de Lugal-Sagesi, de Sumeria, ¿no? No había ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que podríamos notar, ¿no? Así que es importante, ¿no? Y aquí justo, ahí está el imperio. Pueden ver ustedes en el mapa todo lo que es de color amarillo. Miren ustedes, va desde lo que es el Golfo Pérsico y llegó hasta su máxima expansión en el mar Mediterráneo, ¿no? Mira, o sea, llegó incluso a lo que ellos llamaban el mar exterior. Para ellos, conquistar toda esa zona era como conquistar el mundo. Por eso que Sargón se hizo coronar como rey de las 4 zonas del universo. O sea, imagínate, para ellos todo eso era el mundo conocido y para ellos era simplemente conquistar todo. Ustedes saben que en la historia del ser humano se le ha quedado chiquito el mundo, ¿no? Pero eso es lo que ellos decían, el rey de las 4 zonas del universo, ¿no? ¿Mm? Así que es una cosa muy, muy importante. Bueno, entonces, Sargón va a dejar todo eso, ¿no? Perdón, chicos, el Omicron. Muy bien. Entonces, después el imperio tuvo algunos problemas porque como era un estado en una zona fértil, la mayoría de pueblos, como puedes ver tú ahí en la imagen, los hurritas que dicen, ¿no? Todos esos pueblos que eran montañeses y otros, ansiaban establecerse en Mesopotamia porque había muchos recursos, o sea, había agua, habían tierras fértiles, habían recursos naturales, entonces, ¿por qué no establecerse por la fuerza, ¿no? Si no me lo quieres prestar, entonces a palos me lo vas a prestar, ¿no? Entonces, siempre tuvo problemas de la invasión de otros pueblos, ¿no? Y uno de los últimos soberanos de este imperio fue el nieto de Sargón, Naram-Sin, ¿no? Que llegó a la máxima expansión de este imperio. Lamentablemente, después del gobierno de Naram-Sin, este imperio empezó a tener problemas dinásticos, problemas internos, rebeliones constantes, y poco a poco el imperio se fue fragmentando y perdiendo el poder que tuvo. Finalmente, los que le darían el golpe de gracia a este imperio serían los llamados gutis o guteos, conocidos también como dragones de la montaña, que eran como una especie de pueblos pastores que se establecieron por la fuerza y destruyeron la ciudad de Akkad. La quemaron por completo y hasta el día de hoy, chicos, no se ha encontrado en la arqueología, no se ha encontrado. Se dice que está en un sitio, ¿no? Pero no se ha encontrado más vestigios de la ciudad porque fue destruida por completo por estas tribus, ¿ya? Ojo, dragones de la montaña es un apodo, no vayan a pensar que eran dragones que volando llegaron y quemaron acá, no, 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 ¿ya? Sino todo lo contrario, gracias, ¿ya? Todo lo contrario. Así que los gutis o guteos destruyeron el imperio acadio y quemaron la capital. Los gutis eran como bárbaros, claro, algo así, ¿no? Algo así como un elemento, ¿no? Como un elemento más. Muy bien. Entonces, eso es lo que podríamos resaltar como una cosita más. Bien. Entonces, pero ¿qué es lo curioso? Que los gutis, no se sabe mucho de ellos, ¿no? La poca información que hay es que al parecer no solamente conquistaron a los acadios, ¿sí o no? Pero como ellos no tenían una cultura tan sólida, terminaron absorbiendo la cultura de ellos, la cultura de los acadios. ¿No? Terminaron absorbiendo la cultura de los acadios. O sea, el conquistado fue dominado finalmente, el conquistador, perdón, fue dominado culturalmente por el conquistado. Por eso se dice que los procesos de crisis en Mesopotamia, así de invasiones como tú ves ahí, lo que ocurre es que ocurre como una especie de mestizaje cultural, como una transculturación, porque los que terminan conquistando y destruyendo el imperio terminan absorbiendo lo que tenía de cultura, porque ellos mismos se darían cuenta, ¿no? Que ellos no estaban tan organizados como este estado que tenía pues leyes, tenía ciudad, tenía todo. ¿Me dejo entender? Por eso se dice que los procesos de transición o de crisis en Mesopotamia, repito, son procesos de transculturación o de mestizaje cultural. ¿Me dejo entender? Ya, eso es lo que pasó más o menos. Muy bien.
Muy bien, entonces ahí tenemos el resultado. A ver, entonces aquí, mira, acá justo está Naram Sin, mira, ¿eh? Él es Naram Sin. Ahí está en una estela muy famosa, y mira, tiene la corona que representa las 4 zonas del universo, una corona con cuernos, y puedes notar que está caminando por encima de los enemigos derrotados. Está subiendo como una montaña donde está arriba el sol, que representa a Shamash. Shamash es el dios sol, y está pisando a sus enemigos. Mira. Es una manera de representar la derrota y la victoria sobre sus enemigos. ¿Qué te parece? ¿No? Ahí está. Naram Singh, ¿no? Profe, pero si estaban tan organizados, ¿cómo fueron invadidos? Lo que pasa, Juan, es que en un imperio tienes que mantener muchas cosas. Caminos, tienes que mantener funcionarios, tienes que mantener muchas cosas. Entonces, lo que pasaba con el imperio acadio es que ya no tenía muchos recursos económicos porque muchas zonas se habían independizado y las continuas revueltas también son costosas porque tienes que invertir en alimentos, tienes que invertir en mucho. Entonces, toda guerra cuesta. Y cuando no tienes el dinero para solventarlo, te quedas sin plata, te quedas... Bueno, en esta época no había dinero, pero sí había trueque, ¿no? Pero me refiero que tenías que gastar en alimentos, tenías que gastar en medicinas para tus soldados, tenías que invertir en armas, tenías que conseguir pues cobre, tenías que conseguir para poder hacer los cuchillos, hacer los escudos, y eso obviamente demanda tiempo y una inversión. Por lo tanto, el imperio acadio ya no lo tenía. Y encima había problemas dinásticos. Se peleaban, ¿no? Se peleaban entre ellos, entre los hermanos, entre los familiares. Entonces, como dice una frase, ¿no? Como diría Julio César, divide y vencerás, ¿no? Y eso es lo que estaba el imperio acadio. Estaba dividido, debilitado económicamente, entonces solamente los gutis le dieron el golpe de gracia. ¿Me dejo entender? Ya, por eso. Así que no es porque estén organizados siempre, ¿no? Siempre hay un momento donde flaquea todo, ¿no? Profe, su manera de gobernar era una monarquía. Claro, era una monarquía teocrática, porque el rey era considerado como un dios, monarquía teocrática, ¿no? Una cosa así. Ya, muy bien. Sigamos entonces. Pero de ahí vemos un renacimiento de Sumer, ¿no? Eh, y eso dentro de Sumer, ¿por qué? Porque resulta que eh, cuando Akkad desaparece, Sumeria se independiza, pues, ¿no? Pues claro, porque ya habían sido conquistados por Sargón y ahora pues que ya se libraron, ¿no? Ya van a volver nuevamente a ser libres, ¿sí o no? Claro, pues. Entonces, lo que sucede es que aquí va a haber pues como un renacimiento, ¿no? Un tiempito donde van a ser libres Sumeria otra vez. Y aquí resaltamos 2 periodos, ¿no? Así, chico nomás. Periodo de Lagash, ya sabes que es una ciudad, y aquí tenemos a un rey al que ves ahí sentado, ese es Gudea, ¿ya? Mira, esa imagen que ves ahí es la imagen de un Ensipatesi, ¿ves? Ese es un rey en Sumeria, mira, así con ese tocado, corona, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Es un Ensipatesi. Mira en su indumentaria, está en cuneiforme. Míralo bien en su como una faldita que tiene ahí, este está escrito en cuneiforme y ahí está su nombre en cuneiforme, ¿ya? Entonces, eso es. Y después tenemos otra vez Ur, otra importante ciudad, ya te dije. ¿Por qué he resaltado Ur acá? Porque aquí aparece un soberano llamado Urnamú y él crea uno de los códigos también de ley más antiguo, el código de Urnamú, que según se cuenta fue el modelo de inspiración de Hammurabi para hacer el suyo. Mira, o sea, mira cómo en Sumeria estamos viendo ya estas cosas, ¿no? Código de Urnammu también es precursor de Hammurabi, del famoso código de Hammurabi, ¿no? Mira, el código, y de Urnammu sí se conservan algunas de las leyes de Urnammu. Y es muy parecido al de Hammurabi, ¿eh? Muy parecido. Así que no tengo por qué dar. Así que menciona acá como un precursor el código de Urnammu, ¿ya? Eso es lo que te estoy mencionando. Listo. Ahorita voy a hablar quién es Hammurabi, Mauro, no te preocupes, no te preocupes. Ahorita voy a decir quién es Hammurabi. Ahorita a continuación voy a hablar de Hammurabi. Bueno, estas guerras, eh, eh, estas guerras entre estas ciudades finalmente van a hacer que surja otra ciudad que va a conquistar a todas. Estamos hablando ahora de
Babilonia. Y Babilonia va a aparecer como un gran imperio que va a someter finalmente a toda Mesopotamia. O sea, sería como una segunda unificación, ¿verdad? Porque la primera fue el imperio acadio y esta sería como una segunda. Babilonia se convierte en la urbe más poderosa de toda Mesopotamia, y de esa etapa llamada primer imperio babilónico, chicos, podemos resaltar a un rey. ¿Quién es ese rey? El que ves acá. Hammurabi. Ahora sí, para responder a los que no sabían quién es este men, ya. Hammurabi. ¿Quién es este pata? Hammurabi fue un rey de Babilonia, de una ciudad poderosa de Mesopotamia. ¿Cuál es la época donde él vivió? Primer imperio babilónico. Ahí están los años, ¿ya? Mira, ¿y por qué te dije que el código, te acuerdas que te dije primero Urukagina, después te dije Urnamu, ¿sí o no? Te dije que son precursores, ya. Porque él va a dejar uno de los códigos de leyes más antiguos de la historia del mundo. O sea, aparte de los que te he mencionado, este sí está completito, ¿ya? Sí tiene completito. Este sí, ¿son cuántas leyes son? Son más o menos 350 leyes. Y eso, mira, ¿sabes dónde está el código? Acá al costado, mira. ¿Ves acá Hammurabi? Y acá a la derecha, mira, ¿ves acá una persona sentada y una persona parada en una especie de laja de piedra? Ya, este es el código de Hammurabi. La persona que tú ves ahí sentada es un dios. Es el dios Shamash, el dios solar. Y le estén entregando a Hammurabi, que está parado, le está entregando el bastón de la justicia. Y Hammurabi está con una posición como de agradecimiento y de rezo, y está recibiendo el bastón del dios. Y abajo, donde, no sé si ustedes ven como unas inscripciones, todo eso está escrito en cuneiforme, y ahí están las 340 leyes. Ahí están todas. Eso sí se ha conservado. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? Código de Hammurabi, conocido muy bien, chicos, también como la ley del talión. Claro, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo código de Hammurabi porque ese es el nombre correcto, ¿ya? Vamos a poner acá, código de Hammurabi. Profe, ¿cuál es el código de leyes? Código de Hammurabi. Muy bien, ¿se entendió, no? Profe, ya. Ese es el código de Urnamu. Vamos a poner acá, ¿ya? Código de Urnamu. Es un precursor de este código. Claro, la ley del talión. Mira, ¿por qué le dicen ley del talión ojo por ojo ya? Mira, te explico por una sencilla razón. Mira, si un médico saca el ojo por negligencia a un paciente, a ese médico se le sacará el mismo ojo. Así dice la ley de Hammurabi. Otro, si un ladrón es encontrado robando en una casa y para entrar cavó un agujero, ¿no? Un agujero para poder ingresar a la casa, a ese ladrón se le enterrará vivo en el agujero que cavó. ¿Mm? Otro ejemplo, si una niña es ultrajada sexualmente por un hombre mayor, ¿no? Por un hombre mayor, este hombre tiene que ser castrado, pasar y pagar una indemnización fuerte a la víctima, y si la víctima queda embarazada o muere, si este hombre tiene una hija de la misma edad o de cierta edad, esa hija morirá para compensar la muerte de esa persona inocente. Por eso le dicen ojo por ojo, diente por diente. O sea, como que tú me das estas, yo te devuelvo con la misma, ¿no? No sé si me están escuchando con lo que estoy hablando, ¿no? Otro, por ejemplo, dice, ¿no? Si dos amantes son encontrados por su esposo o la esposa infragante, o sea, los han encontrado pues en pleno delito, ¿no? En pleno delito, puede organizarse con su barrio, ¿no? Con sus vecinos, para capturarlos y sin juicio previo amarrarlos y arrojarlos al río, a los dos.
se castiga la poligamia en el Código de Hammurabi. Poligamia, mira, estamos hablando de hace 2000 años atrás. Ya se castiga la poligamia, se castiga el robo, se castiga la violación. ¿Te das cuenta? ¿No? Se está eh, cambiando, ¿no? Petición a Castillo aplica el código de Hammurabi a la velocidad de la luz. No, no, tampoco tanto, ¿ah? Porque eso sería, ya hemos evolucionado para llegar a eso, ¿no? Pero lo importante del código de Hammurabi, chicos, es el avance de la legislación mesopotámica hace 2000 años, porque no solamente habla de los delitos o no solamente habla de las penas, ¿no? O los premios, también habla de personas que de repente no deberían estar, ¿no? Por ejemplo, también hay leyes a favor de los esclavos, hay leyes a favor de la mujer, a favor de los niños, a favor de los ancianos, ¿no? Por ejemplo, el Código Hammurabi contempla que si tú maltratas a tu padre, ¿no? Lo insultas o le quitas la casa, el Código Hammurabi estipula de que por agredir a tu padre te pueden azotar, y si en caso tú matas, sabiendo que tú lo mataste para quitarle su casa, te condenan a muerte, ¿no? Te condenan a muerte y tu cuerpo es quemado y las cenizas son arrojadas al río. O sea, simplemente no existe. Por eso les digo de que tiene un avance muy importante el Código de Hammurabi, a pesar de tener 2000 años. No quiere decir de que hay que aplicar todas las cosas, ¿no? Pero date cuenta que tenemos un elemento, ¡ay, qué pasa! ¿Qué tienes? Sería justo, pero a la vez injusto porque abarca a otras personas que no tienen la culpa. Claro. Profe, disculpe, pero esta ley era como la misma clase social o era indiferente entre ellas. No, es algo muy importante que en el Código de Hammurabi se estipula que todos son iguales ante la ley. Mira, son iguales, o sea, la ley se aplica para todos. Así seas de la nobleza, así seas comerciante, así seas un campesino. ¿Te das cuenta? Esa es la gran diferencia que podríamos mencionar. Muy bien. ¿Alguna pregunta más sobre eso? ¿Alguna pregunta más? Ya. Entonces ahí está la importancia del Código de Hammurabi, ¿no? Bueno, y después el Imperio Babilónico terminó con la invasión de los pueblos hurritas, casitas e hititas. Son otros pueblos que llegaron pues desde otra zona de Asia, ¿no? Y uno de los más importantes que he mencionado, hurritas, hititas y casitas, ¿sabes a quién hay que resaltar, chicos? A los hititas. ¿Por qué? Porque los hititas trajeron algo nuevo a Mesopotamia, el hierro. El hierro, ¿no? ¿Ya? El hierro, ¿no? El hierro. Así que acuérdate, si yo te pregunto, te preguntan dentro de los procesos de los pueblos, ¿quién es el pueblo que trae el hierro a Mesopotamia para que todos utilicen? Son los hititas. Ellos son los primeros que traen el hierro a esa zona. Muy bien. Profe, si lo aplican en el Perú, medio país desaparece. Bueno. Muy bien. Entonces, y ahí está la importancia de los hititas. Pero después viene una etapa, pues, también muy larga de la historia de Mesopotamia, y ahí tenemos, pues, a los asirios. Los asirios fueron uno de los pueblos más guerreros y sangrientos de Mesopotamia, y durante mucho tiempo gobernaron ese lugar. Mira, gobernaron por más de 4 siglos, ¿no? Y eran conocidos no solamente por sus tácticas de guerra, ¿no? Ellos fueron los primeros en innovar nuevas tácticas de guerra, de ataque, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver en la imagen que ellos crearon torretas, mira, unas torretas así forradas con madera y pieles para poder hacer como unos arietes y tumbarse las murallas, ¿no? O poder asaltar a las murallas. También se hablan que ellos fueron los primeros en utilizar flotadores para poder cruzar los ríos. Y tú dirás, pero ¿cómo hacían los flotadores? Bueno, las vejigas, inflaban las vejigas de los carneros, ¿no? Y se colocaban en los brazos, así varias de ellas, y cuando se iban al agua, flotaban, pues, y podían cruzar los ríos, y así que prácticamente ningún tipo de elemento podía
podía mencionarse, ¿no? Profe, ¿fue el imperio asirio uno de los más crueles por los reyes a través del terror? Claro, exactamente, Marité. Exactamente, ¿no? Exactamente. Fue uno de los imperios que utilizaron el terror como dominio. Muy bien, claro que sí. Ese es un dato muy importante. A ver, entonces, y bueno, como pueden ver, ¿no? Torretas, flotadores, ¿no? Se habla bastante de eso, ¿no? Y de la táctica del miedo como tal. Ahorita vamos a explicar un poco más sobre eso del miedo. Algunas de las capitales más importantes de los asirios chicos fueron Asur y Nínive, ¿no? Fueron grandes ciudades que ellos construyeron y que durante sus etapas de la historia se fueron convirtiendo en ciudades grandes, ¿no? Y ahí tenemos a dos soberanos que podemos resaltar, chicos. Asurbanipal y Sargón II. Asurbanipal, ¿por qué? Asurbanipal se le recuerda por ser uno de los gobernantes que dio apogeo al imperio, pero también porque se encontró en uno de sus palacios lo que se considera como la primera biblioteca de la historia. O sea, no se encontraron libros, sino eran tablillas de arcilla escritas en cuneiforme, porque recuerden que la escritura cuneiforme no se hacía en papel, se hacía en una tablilla de arcilla, porque las inscripciones eran hechas con punzones, así como una especie de maderas, como unas cañas, que iban poniendo así, ¿no? Las puntitas, ¿no? Los símbolos, ya. Se hacía en arcilla. Entonces se encontró toda una serie de varias tablillas de arcilla donde había información histórica, había documentos y había también relatos históricos y también literatura. Ahí, por ejemplo, se encontró una versión también del famoso poema de Gilgamesh, que es uno de los héroes más conocidos de la antigüedad, ¿no? Gilgamesh, el famoso Gilgamesh. Bueno, y por otro lado, Sargón II llevó a la máxima expansión del imperio asirio y sometió la tierra de los faraones. O sea, a los asirios nadie les podía ganar, ni los babilonios, ni los persas, ni los hititas, ni siquiera los egipcios. Nadie podía contra ellos, eran imparables, ¿no? Eran imparables. Es más, los asirios son los que van a utilizar más el hierro en espadas, cascos, escudos, para poder enfrentarse. Y muchos de los pueblos que ellos conquistaban no sabían usar el hierro. Así, ¿qué usaban? Bronce y cobre. Y un arma de hierro era mucho más fuerte y resistente que un arma de cobre que se partía en dos. O sea, también los asirios tenían superioridad militar, pero también tenían superioridad tecnológica. ¿Te das cuenta? Así que los asirios tenían ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, después otra cosa importantísima, ¿ya? Eh, Otra cosa importantísima, profe, estaban bien organizados y tenían buena mano, claro. Pero ustedes dirán, pero si ellos conquistan, ¿de qué viven económicamente? Claro, porque tienen que vivir de algo, ¿sí o no? Porque no van a conquistar gastos, sino es un gasto. Ya, ya mira. Ellos vivían de dos cosas. Vivían en primer lugar del cobro de impuestos, ¿ya? O sea, que llegaban a un lugar, imponían impuestos y tenías que pagar. Si no pagabas, te fregabas. ¿Eh? Y en segundo lugar, una venta de esclavos. O sea, cada prisionero que agarraban, o sea, que capturaban en las ciudades, los vendían en gran cantidad y sacaban plata de eso, ¿no? O sea, ¿podemos decir que los asirios eran esclavistas? Sí, sí eran esclavistas. Además, tenían una política agraria relativamente importante, o sea, se dedicaban a la agricultura también, pero no era una actividad tan grande para ellos, ¿no? Porque como ocupaban varios sitios, cobraban impuestos, sacaban comida, no tenían problema, ¿no? Pero eso fue también uno de los inconvenientes que después más adelante les va a pesar. O sea, el hecho de cobrar impuestos nada más y vender esclavos les dio posesión y todo, pero durante el tiempo eso fue cambiando, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó finalmente, no? En la última etapa del Imperio Asirio, las luchas internas, el debilitamiento económico, porque resulta que al final, como dejaron de conquistar, ya no tenían pues esclavos para vender, y también pues muchas de las provincias que les pagaban impuestos se habían rebelado, así que los asirios ya no tenían pues los recursos para poder contener a estos rebeldes y empezaron a quedarse sin recursos. Aprovechando el bug, los medos y los babilonios, dos pueblos importantes, finalmente se aliaron para destruir
a los asirios, ya te dije, aprovechando el bug, ¿no? Y los destruyeron por completo. Tanto así que la ciudad de Nínive fue barrida por completo. La capital de los asirios fue borrada del mapa. Fue borrada del mapa. Y ahora tú me dirás, pero ¿por qué tanta enajenación? ¿Por qué tanto odio a los asirios? Por esto, mira. Por esto los odiaban. Mira. Por eso los odiaban. ¿Qué te parece? Ahí está lo que una de sus compañeras les acaba de decir. Este es un elemento de los asirios. Dominio por medio del terror y el miedo. ¿Y qué es lo que estás viendo tú ahí? Esta es una estela, o sea, es una laja de piedra donde está el recuerdo, pues, de la conquista de una ciudad. Y mira lo que están haciendo los asirios con los vencedores, con los luchadores, los prisioneros de la ciudad. Mira lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Mm? ¿Qué están haciendo los asirios? Los están empalando, chicos. O sea, están colocando unos maderos gruesos, puntiagudos, y les están atravesando la garganta que les sale por el cuello, como si fueran pollos de mercado. Así como los ve colgaditos en el mercado, igualito. O en el peor de los casos, atravesaban ese tipo de palos de madera filudos que ellos mismos producían y los metían por el ano y los atravesaban como anticucho a los prisioneros hasta que salga por la boca. Muchos de los prisioneros, al ocurrir todo eso, estaban vivos y obviamente ya te imaginarás las escenas de dolor y de terror que muchos de ellos tenían. Más que anticucho, pollo a la brasa, ¿no? Una cosa así. Y los empalaban. Era algo que les encantaba a los asirios, ¿no? Por eso, si una ciudad se rebelaba, la borraban del mapa por completo, ¿no? Destruían por completo todo. Incluso se daban la orden de que la ciudad sea destruida hasta por debajo de la altura del pie, ¿ya? O sea, todas las casas eran demolidas. Los campos de cultivo alrededor de la ciudad rebelde les arrojaban sal para que no crezca nada, o sea, simplemente que esté estéril, ¿no? Y destruían toda la ciudad ladrillo por ladrillo. Y a los prisioneros que sobrevivieron, algunos los venden como esclavos y a otros los empalan y a otros los despellejaban vivos. ¿Qué hacían? Los ponían patitas arriba con las manos abajo colgando y venían los asirios, ¿no? Sacaban su cuchillo y en la rodillita o en la pierna o en el dedo del pie les empezaban a cortar un pedacito de piel acá, otro pedacito, como si estuvieras cortando carne, ¿no? Un poquito mientras gritaba el prisionero y después en esos de los que han abierto la piel un poquito en el pie o en la pierna, ¡fua! Lo jalaban así como si le sacaran el polo, así, ¡fua! Le sacaban y los desollaban por completo. Y no contento con haberlo desollado y la persona pues que está en shock de tanto dolor, les arrojaban sal al cuerpo para que se retuerzan más y mueran de una vez por el shock. Pero la idea era que se alargara el dolor, porque ya te dije que a ellos les gusta el terror y el miedo. Sí, le echaban sal a la carne viva, ¿te imaginas? O sea, era para que griten y tengan todo ese mucho, ¿no? Bueno, muy bien. Así que ya sabes por qué, como eran de tóxicos, finalmente los medos y los babilonios se unieron para destruirlos de una vez, ¿no? O sea que ya, cuando desaparecieron los asirios, nadie los extrañó. Nadie los extrañó. Bueno, ahí está el imperio asirio entonces. Y ahí viene, chicos, entonces la última etapa de la historia de Mesopotamia. El segundo imperio babilónico, ¿no? El segundo imperio. Y aquí Babilonia vuelve a surgir, chicos, como una ciudad, renace de las cenizas y se vuelve a convertir en la ciudad más grande y próspera de toda Mesopotamia. ¿Y a quién se le puede deber todo esto? Al que ves en pantalla, al rey Nabucodonosor II, ¿ya? Nabucodonosor II, él fue el que embelleció, reconstruyó y fortaleció la ciudad de Babilonia en esta etapa. Él, por ejemplo, construyó un templo, ¿no? El Sigurat de Marduk, ¿no? En uno de los templos más grandes en Mesopotamia, en Babilonia. Derrotó a los egipcios en la batalla de Carquemish, embelleció la ciudad de Babilonia con estanques, piletas, canales de acueductos, templos, estatuas, ¿no?
Ahí, por ejemplo, se puede ver en la imagen, chicos, la famosa puerta de Ishtar, que está hecho en ladrillos esmaltados de color azul en lapislázuli, con imágenes de varios animales en pan de oro, o una imagen dorada que se refleja. O sea, si tú ves esa imagen, va a parecer, si tú ves en la actualidad, parece como si fuera una mayólica azul bien bonita, bien pintada, lujosa, que adornaba esta puerta que era la más bonita de toda Babilonia, la puerta de Ishtar, así se llama. Y bueno, también se le conoce a Nabucodonosor como el que construyó los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Cómo se veía la Babilonia de la época de Nabucodonosor? Así. Esa es la Babilonia de Nabucodonosor. A la izquierda ustedes pueden ver los famosos jardines colgantes. Miren ustedes, está en 2, 3, 4 pisos tiene. Y al fondo ustedes pueden ver un templo, ¿no? Ese es el Sigurat de Marduk, el que construye Nabucodonosor dentro de su reinado, ¿no? Y ahí está la ciudad en pleno, ¿no? Como pueden ver ustedes. Perdón, lo vencieron los egipcios, sí tienes razón, me he equivocado yo. Lo vencieron los egipcios, sí, porque Nabucodonosor quiso conquistar Egipto, pero no lo consiguió. Nabucodonosor perdió en la década. Gracias por la aclaración, Cristian. Muy poco azul usan, sí, pues. Bueno, entonces ahí tenemos esa visión, ¿no? Nabucodonosor, a la muerte de él, sus descendientes no consiguieron prevalecer el apogeo de Babilonia y lo irán perdiendo poco a poco. Finalmente, ante los problemas que ya experimentaba, otro gran imperio va a terminar conquistando esta ciudad. Y esto va a ser los persas. Los persas, al mando de su emperador Ciro el Grande, someterán Babilonia y Mesopotamia va a formar ahora parte del imperio persa. Y nunca más Mesopotamia volverá a ser independiente. Nunca más. Ahí queda la última etapa de independencia durante el segundo imperio babilonio. Es más, Babilonia va a ser abandonada y en la actualidad, de ser en la antigüedad la ciudad más grande de la antigüedad, incluso hasta más grande que Roma, más grande que Roma, más grande que Atenas, era Babilonia. A ser hoy ruinas. Porque Roma y Atenas existen hasta el día de hoy, chicos, pero Babilonia fue abandonada. Poco a poco. Fue despoblada Babilonia, ¿no? Muy bien. Esa sería la última etapa entonces de la historia de Mesopotamia, segundo imperio babilónico, Nabucodonosor, segundo soberano de Babilonia. Ya está. Nabucodonosor, un nombre muy bonito que le puedes poner a tu hijo, ¿no? Nabucodonosor, Urukagina, Lugalsagesi, ¿no? Amburabi, ¿no? Imagínate tu nombre, ¿no? Amburabi, ¿no? Tu hijo le pones Amburabi. Bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí mientras voy colocando esto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna cuestión o ninguna? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿La barba larga significa algo? Bueno, la barba larga implica dos cosas: salud, prosperidad. Y ese viene a ser, ¿cómo se llama? La razón por la que muchos reyes en Babilonia, en Asiria, tenían la barba larga. Salud y prosperidad. Nada más. No era otra cosa, ¿no? Y también porque algunos dioses también tenían esa representación, ¿no? Y algunos, como ya les dije, en Mesopotamia principalmente eran monarquías teocráticas, ¿no? Porque muchos de los soberanos eran considerados como dioses en la tierra. ¿Me dejo entender? ¿Quién fue el último rey de Babilonia? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, bueno, eso no viene en San Marcos, así que no te preocupes, ¿ya? Pero el último rey es Nabónido, ¿ya? Nabónido es el último, Nabónido, ¿ya? Ese es el último rey que viene a ser el soberano de Babilonia, el último, antes de que llegue, ¿no? En la Biblia aparece Baltasar, ¿no? En la Biblia aparece Baltasar, más o menos, pero bueno, es otra cosa. Muy bien. Ahora vamos con la estructura social, económica y cultural de Mesopotamia, ¿ya? A ver, sigamos.
Mira, la sociedad de Mesopotamia era pues políticamente estratificada, ¿no? O sea, cada uno tenía una función en la sociedad y cada uno respetaba lo que tenía, ¿no? Por eso es que habían tres grandes grupos, ¿no? Awilum, Mushkenus y Wardu. Eran tres grandes grupos, ¿no? Los Awilum eran la élite, ¿no? Los que gobernaban o tenían el poder. Los Mushkenu eran los sirvientes y los Wardu son los esclavos. ¿Te das cuenta? ¿No? Son los esclavos. Los campesinos también entrarían dentro de los mushkenu, ¿no? Pero ellos eran libres, ¿no? No eran sirvientes. Los mushkenu entrarían ahí. Entonces, tienes tres grandes grupos, ¿no? La nobleza, los sirvientes y campesinos y los esclavos. Eso es, ¿ya? Para hacerlo más sintético. Incluso ahí al costado puedes ver la imagen y ahí te dice, por ejemplo, las cosas que hacía cada uno, ¿no? Mira, dice, ¿no? El rey tenía el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Los sacerdotes ejercían función de administración, los campesinos y artesanos realizaban actividades agrícolas, ganaderas, los esclavos construían canales, diques, puertas, murallas, palacios. ¿Ves? O sea, cada uno tiene una función. ¿Te das cuenta? Por eso te digo que es una sociedad desigual, pero muy marcada las diferencias, ¿no? Muy marcada. Y ahí está justo lo que te dije, ¿ves? Ensi o patesi, que es la misma cosa, rey sacerdote, ensi patesi, Lugal, que es el líder militar, que son los nombres que recibían los soberanos en Mesopotamia. ¿Te das cuenta? De ahí tenías pues a administradores, sacerdotes, comerciantes. Y mira, en el caso de los esclavos habían dos tipos, ¿no? Los que eran prisioneros de guerra y los que debían al Estado, o sea que tenían que pagar impuestos, tenían que pagar prisión, ¿no? O sea, si no pagabas impuestos te ibas a preso. Ahora ya no, pues, ¿no? Ahora no te meten preso por eso. Por deudas nadie te mete preso, ¿no? Pero sí, obviamente, en esa época sí, ¿no? Deudores del Estado y podías ser esclavo mientras no pagabas tu deuda. ¿Mm? Mientras no pagabas tu deuda, eras esclavo. Muy bien, eso es en el caso de la organización política y social de Mesopotamia. Después, chicos, tenemos la economía, ¿no? ¿Qué cosa tenías, por ejemplo? Una agricultura bastante variada, ¿no? Tenías, pues, ellos utilizaron bastante los canales de regadío, cosecharon bastantes cereales y hortalizas, por ejemplo, el trigo, el centeno, la cebada, dátiles, frutas también, como por ejemplo duraznos, ¿no? Los en Mesopotamia ya se comían duraznos, ¿no? Los famosos duraznos que tú has comido pues en conserva, ¿no? Tu melocotón, pues, ¿no? Que tú le das melocotón también, ¿no? Algo semejante entre otros productos también, ¿no? Que ellos ya conocían. También habían domesticado pues a las cabras, habían domesticado a las vacas, ya tenían ese tipo de ganado vacuno, ganado caprino. Y en el ámbito comercial, pues también habían pues, las ciudades aprovechaban bastante el comercio, ¿no? Así que importaban materiales que, por ejemplo, no tenían, ¿no? Por ejemplo, en Mesopotamia no habían bosques, pero importaban madera, por ejemplo, de Fenicia, que era un pueblo de comerciantes, ¿no? Fenicia, de ahí sacaban madera, ¿no? Piedra lo traían desde el norte, ¿no? Donde había montañas, porque Mesopotamia era todo arena, tierra, no había rocas, ¿no? Y bueno, exportaban pues las lanas de sus cabras, sus cereales, ¿no? Eran muy consumidos, ¿no? Porque eran tierra fértil, como te digo, ¿no? Y bueno, y en las artesanías ya hemos visto pues la destreza de los artesanos en Mesopotamia, ¿no? Escultores, los que hacían cestas, ¿no? Pintores, o sea, habían toda una cantidad de personas profesionales para las artes. Era muy importante eso en Mesopotamia también, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Y, por supuesto, no podemos dejar de resaltar lo que ya hemos mencionado, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver la escritura, que ya les dije que era otro aporte cultural de Mesopotamia, ¿no? La escritura, que surgió en Uruk, ya te dije. Otro fue la legislación, que ya te mencioné que fueron el código de Hammurabi y el código de Urnamú. ¿Te acuerdas que les dije? Ya, ahí está, otro aporte de Mesopotamia. Y en la arquitectura, como puedes ver en la imagen, usaron ladrillos de adobe y cerámica vidriada para sus edificios, ¿ya? Crearon además en la estructura para sus templos, ojo, el arco de medio punto y la bóveda de cañón. Ahorita van a ver esa imagen, ¿ya? Y por supuesto también construyeron grandes templos llamados sigurats, que es el que ves tú en imagen. Ese es un sigurat, ¿ves? Y si yo les pregunto, ¿qué utilidad tenía un sigurat, chicos? Tenía
estas utilidades. 1, era un templo. 2, era un almacén de alimentos. 3, era un observatorio astronómico. Y 4, era un lugar para ejercer el gobierno. ¿Ves? 4 cosas te he dicho. Repito, templo, almacén, observatorio astronómico, sede de gobierno. Esas 4 cosas era el Sigurat. Por eso el Sigurat, chicos, por el tamaño que tenía, era casi como el centro político religioso de la ciudad o de las ciudades en Mesopotamia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya? Esa es la importancia del Sigurat. Ahí ven ustedes el Sigurat, ¿no? Y este es el arco de medio punto. Mira, a ver, déjame ver si que le he puesto la imagen o no. Uy, no le he puesto. Qué pena. Pensé que estaba la imagen acá. Bueno, no importa. Ah, y también en el ámbito matemático, ellos, por supuesto, también destacaron bastante. Destacaron bastante, ¿no? Destacaron, por ejemplo, en la que era la numeración decimal y sexagesimal, llegaron a definir una circunferencia y dividieron el tiempo. Se cuenta que ellos son uno de los primeros, al igual que los egipcios, en dividir el tiempo en 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, ¿no? Tenían esa visión también importante, ¿no? Así que es otro aporte de Mesopotamia como tal. Bueno, y por supuesto, en la escultura ellos resaltaron bastante. Se puede decir que la escultura en Mesopotamia refleja muchas cosas, chicos. Refleja, por ejemplo, motivos religiosos, ceremoniales, pero también se muestran escenas de guerra, de batalla, de un rey, por ejemplo, que en esas imágenes te cuenta su victoria, ¿no? O celebra su victoria sobre tales pueblos al haber destruido, ¿no? Por eso que la escultura era muy importante dentro de Mesopotamia porque reflejaba escenas de la vida cotidiana. ¿Mm? O sea, eso por eso es muy importante la escultura en Mesopotamia. ¿Ya? A ver, por ejemplo, un ejemplo de escultura, los famosos toros alados. Ahí está, mira. Los toros alados, llamados también lamazu. Chicos, díganme ustedes, ¿en dónde se colocaban estos toros alados? ¿Dentro del palacio o en la puerta, afuerita nomás de la puerta? ¿Dónde se colocaban estas cosas? A ver quién me dice. ¿Mm? Muy bien, en la puerta. ¿Saben por qué? Porque la masu, ¿sabes qué quiere decir? Guardián. Guardián. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué ponían tremenda cosa? Porque yo te dije, ¿te acuerdas que al inicio de la clase te dije que en Mesopotamia los eran muy supersticiosos? Ya, pues entonces había la idea de que posiblemente la gente, cuando pasa o algún hechicero te puede lanzar una maldición y eso te puede generar mal, ¿no? Te hace mal. Entonces los lamazus son como amuletos gigantes que se convierten en personas, obviamente, o en seres, perdón, mitológicos, pero que cuidan, protegen y repelen los maleficios, los espantan, ¿no? Por eso que figuran como con cabeza de humano, cuerpo de toro, ¿no? Y se cuenta que estos lamazu, ¿ya? Lamazu son los primeros ángeles, porque esta es la primera representación, porque ¿sabes qué cosa significa ángel? Guardián, protector. ¿Y qué significa lamazu? Guardián, protector. Se dice que aquí está la primera referencia de lo que son después los famosos ángeles, protectores de algo. ¿Ves? Por eso es que ahí están los famosos toros alados que tienen un significado, ya te dije, un significado supersticioso. ¿No te has dado cuenta que en algunas casas colocan amuletos? No sé si ustedes han visto cuando entran a la casa de tu tía, no sé, de tu primo, no sé, que en la puerta, atrás de la puerta le han colocado como una especie de plantita. ¿Han visto, no? Que cuelga en la puerta así como una sábila. ¿Han visto o no han visto? Que algunos colocan eso. Ya, eso, por ejemplo, es un amuleto. Si tú le preguntas
Si tú le preguntas a la persona por qué coloca eso, ¿qué te dice? Que la gente cuando entra de la calle, a veces entra de mala onda, envidiosa, ¿no? Entra así, entra de mala onda y ¿qué hace? Que cuando tú entras, entonces, toda esa maldad, esa plantita lo chupa y toda esa maldición, esa envidia no se queda en tu casa y te hace daño. Entonces como que esa cosa te repele y te protege. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Es lo curioso, ¿no? Que cómo la superstición te lleva a muchas cosas, ¿no? Profe, en Turquía dicen que ponen en la puerta como un amuleto que tiene un ojo, pero no sé cómo se llama. Claro, sí es verdad. Los romanos, ¿sabes qué cosa ponían en sus puertas? Ponían amuletos de pene, en forma de pene. Y cuando venían las personas que eran amigos, les regalaban amuletos en forma de pene. Usted me dirá, profe, está mintiendo. No, los romanos decían eso, porque el pene era símbolo de prosperidad y de fuerza. No estoy riendo, de verdad. Por eso te digo, los amuletos y la superstición siempre han estado de la mano del ser humano, ¿no? La pata de conejo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ya? Si la planta se seca es porque entraron con mala vibra y si florece por tobar está en buen momento. Ah, ¿ves? Eso es lo que tú estás muy bien, ¿no? Estás mencionando eso, ¿no? Ah, ¿qué país actualmente es Mesopotamia? Ya te dije que principalmente la mayoría del Éufrates y el Tigris pasa por Irak, ¿ya? Irak principalmente es Mesopotamia, Irak, ¿ya? País de Irak. Muy bien. Y miren ustedes el resultado. Miren, esto, ¿sabes cómo se le llama en la escultura de Mesopotamia? Bajo relieve, porque le dicen de que es muy realista y enfoca bastante los detalles de los músculos y las expresiones. Por ejemplo, ¿qué ves tú ahí? Ves una leona que está agonizando y sufriendo después que unos humanos la han ido a cazar y le han incrustado flechas. Y ven a la leona que está agonizando y está rugiendo posiblemente de dolor, mira las piernas, por ejemplo, de atrás, todos tensas ya, ¿no? Está viviendo sus últimos momentos. Esto se le llama, eh, como te digo, bajo relieve. Y dígame, ¿se ve real o no se ve real? Más o menos, ¿no? Se ve algo real, ¿verdad? Bueno, ese es el bajo relieve. Acá hay otro, mira. Acá hay otro. Mira, es que este bajo relieve no solamente mostraba escenas de caza, también eran puestas en los palacios. Mira tú cómo ahí, mira, ese es Asurbanipal, un rey asirio, que está agarrando del cuello al león que está ensangrentado por las flechas y le está dando el golpe final, le está metiendo un espadazo para matarlo, lo está atravesando, mira. Mira cómo él está paradito, tranquilo, ¿no? Como si agarrara pues un peluche, ¿no? Y el león está que se lanza encima, ¿no? Esto también tiene significado político, porque pintarte o retratarte matando bestias y tú en una posición hierática, o sea, una posición firme, ¿qué cosa quiere decir? Poderoso, pues. Señor de las bestias, por encima de las bestias. Por eso que tú ves ahí tremendo, o sea, está agarrando, pues, no está que lo agarra así al león y lo mata como si fuera un Michi cualquiera, ¿no? ¿No? A eso me voy, ¿ves? O sea, el bajo relieve y la escultura en Mesopotamia, como ven, tiene motivos realistas, religiosos y políticos, porque ahí el rey se está mostrando como invencible. ¿No? Al león la agarra, este leoncito fue, toma tu cuchillo, dice, ¿no? Ya está, ¿ves? Eso también es muy importante. Listo. Bueno, y por último, me estaba preguntando hace rato, profe, ¿en qué creían? Bueno, ellos son politeístas, pero te voy a contar algo. Ellos no tienen cielo ni infierno, no tienen eso. Se dice que la religión en Mesopotamia era muy pesimista, trágica. O sea, todos asumían que las cosas que pasaban en la vida de uno eran por castigo de los dioses, que los dioses nunca estaban supuestamente tranquilos con los humanos. Es más, se cree, o ellos creían, que lo mejor que te podía pasar era vivir con amuletos para que no te pasen cosas malas, ¿no? Por eso que la gente era muy supersticiosa en Mesopotamia. Pues. Pero es que estos maleficios o que los dioses no querían a la humanidad. O sea, que no se, a la humanidad como que le tenían, bueno, ya los creamos, ¿no? Pero pucha, es el mal necesario.
una cosa así. Por eso es que hay una visión fatalista. Ellos consideran de que todo lo que tú tienes que vivir se vive acá. Y cuando te mueres, ahí quedas y nada más. No tienes una vida mejor, no, 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 como el cristianismo te dice, ¿no? Que vas a ir al cielo, ¿no? Paraíso, vas a tener una vida eterna muy, muy buena, ¿no? No, en Mesopotamia no te dicen eso, te dicen la vida y el sufrimiento está acá, así que vívelo acá. Cuando te mueras, desapareces simplemente, ¿no? Eso es. Por eso que es muy importante lo que le estoy diciendo, ¿no? Bueno, y tenías pues algunos dioses, ¿no? Como Anu, que es el cielo, Enlil, que es el aire, Enki, la tierra, Ea, agua, Sin, luna, Shamash, sol, Ishtar, el amor, la diosa del amor y la belleza, ¿ya? Mira, por ejemplo, en Babilonia se le llamaba Ishtar, a la diosa de la belleza, pero en Sumeria, o sea, en Uruk, Lagash, en esas ciudades, no se le llamaba Ishtar, se le llamaba Inanna, pero es la misma diosa, es la misma diosa. Por ejemplo, en Babilonia había un dios que era también muy importante, Marduk. Marduk era uno de los dioses más importantes, ¿no? También, en Babilonia nomás, ¿eh? En otras ciudades no, en Babilonia, ¿ya? Eso también. Mira, ¿cómo te digo que los dioses son tan ratas, son tan malos, que Enlil en una oportunidad estaba durmiendo y en eso pues Shamash, ellos crearon a los hombres, ¿no? Y empezó a hacer bulla y a él no lo dejaban dormir. ¿Y sabes qué hizo Enlil? Porque le llegó los humanos, le llegó, no quería escuchar a nadie. ¿Sabes qué hizo? Agarró un par de nubes, las juntó y ¿qué hizo? ¿Saben qué? Déjenme dormir, soltó las nubes y provocó el diluvio. Ese era lo que hizo Enlil, según el relato. Porque no lo dejaban dormir los humanos. Mucha bulla hacían, dicen la tierra. Les mandó el diluvio para que se ahoguen y se caigan. Ahí para que te das cuenta, pues, que sus dioses son muy trágicos, pues. ¿Sí o no? Son trágicos, pues, son muy... no les importa, ¿no? O sea, no les importa ese tipo de cosas, ¿no? Ahora enseñé por la toma. Ah, no, señor, cállate, déjame dormir, ¿no? Eso, ¿no? Y ahí donde surge pues un relato, ¿no? El famoso héroe de la Mesopotamia antigua, chicos, el famoso Gilgamesh, ¿no? El famoso Gilgamesh, ¿no? Gilgamesh, que recuerden, es este héroe, ¿no? Que recorre la tierra, ¿no? Buscando aventuras junto con su amigo Enkidu, ¿no? Incluso también él logra salvar al mundo de un diluvio, ¿no? Profe, ¿la imagen anterior es símbolo del poder político? Sí, la del león con el pata, sí. Sí, 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 representa el poder, pues, claro. ¿No? Los Eternals. Sí, pues, parece los Eternals, ¿no? Exactamente, ¿no? Tienes mucha razón, Jairo. Es más, en Eternals aparece Babilonia, pues. Aparece Babilonia. ¿O me equivoco? Los que han visto la película se deben haber dado cuenta. Bueno, entonces, ¿qué es lo gracioso? Que Gilgamesh, ¿no? Hace toda la, hace la, o sea, salva a todos, ¿no? Pero ¿qué es lo curioso del cuento de Gilgamesh? Que después de tanto viaje, ¿ya? Gilgamesh, su amigo Enkidu, que antes era su peor enemigo, ¿eh? Era su enemigo, pero después se hicieron patas y viajaron por varias partes, ¿no? Pero un día Enkidu muere. Y Gilgamesh se queda muy triste, ¿no? Porque era su mejor amigo y porque siempre viajaban, era su pataza, ¿no? Su uña y mugre eran los, ¿no? Pero él no entendía, ¿no? ¿Por qué se murió su amigo Enkidu, ¿no? Entonces le dice a los dioses de que él quiere encontrar el sentido de la vida y viaja por el mundo. Y en el camino a él lo conocían como un guerrero bastante sangriento, pero ahora él en lugar de ser malo o frío, ahora era pues era como se llama, más amable, más bueno, ¿no? O sea, antes de ser Puno de Punos, o sea, de ser nivel Antártida, ahora pasó a ser Piura, ¿no? Pasó a ser así desierto del Sahara, o sea, caliente, o sea, pasó a ser todo lo contrario, ¿no? Una persona amable. Y ahí es donde salva supuestamente a la humanidad del diluvio, pues. El famoso, donde él construye, se dice, un barco también para salvar a las personas y a los animales. ¿No? Eso también es lo que hace Gilgamesh. Y después logra todos esos viajes y cuando logra su objetivo final, los dioses se le acercan, como nunca, porque los dioses, como te digo, les llega altamente a los humanos y le dicen, Gilgamesh, has hecho algo muy bueno que ni los dioses hemos podido completar, ¿ya? Has detenido la furia de Enlil y lo has terminado tú, y más cosas. Te vamos a dar un premio. Tú dices que quieres seguir viajando, ¿no? Entonces te vamos a dar
la vida eterna. Y es donde Gilgamesh, que antes pensaba eso, por su amigo Enkidu, y le dice, no, no quiero la vida eterna. Que no quieres vivir para siempre, para poder seguir viendo aventuras, vivir la guerra y todo lo demás, enfrentar a enemigos, a monstruos y a titanes y todo. No, ya no quiero ya. ¿Y por qué no quieres? No, solamente quiero, he descubierto lo que realmente vale la vida y lo único que yo deseo es llegar a vivir lo que tengo, que me queda, y poder en el otro mundo encontrarme con mi mejor amigo Enkidu. Quiero volver a verlo a él y a otros amigos que ya no están, porque quiero seguir pasando aventuras con él y ellos en la eternidad. Solamente eso quiero. O sea, ya en la otra vida, ¿no? Y Enkidu le dice eso a los dioses, no quiere la vida eterna, sino quiere morir para encontrarse con su mejor amigo y seguir siendo amigos para siempre. Eso es lo que le dice, ¿no? Y así va, se va a Uruk, que era su ciudad, gobierna hasta que muere y finalmente, supuestamente, se vuelve a encontrar con Enkidu y siguen viviendo aventuras hasta el fin de los siglos, ¿no? Gilgamesh. Ese es uno de los relatos más antiguos de la historia, chicos, la epopeya de Gilgamesh, uno de los relatos en Mesopotamia más antiguos que se han encontrado, que tiene más de 3000 años. Si quieres leerlo, bájatelo en PDF o cómprate el libro. La epopeya de Gilgamesh, que habla del sentido de la vida y el valor de la amistad. Y el valor de la amistad. Muy bien. Muy bien, chicos. Eso será pues todo el día de hoy. Muchas gracias por la atención y nos vemos pues la siguiente semana. No se vayan a olvidar que tienen su práctica, por favor. Pasen a su práctica. Alto spoiler. Pasen a su práctica, por favor, no se vayan a ir. Me avisan si está o no la prueba.